Alto. Antes de que esta historia de arrepentimiento te rompa el corazón, haz clic en suscribirte y dale a me gusta. ¿Crees que hay palabras que no tienen perdón? Cuéntanos en los comentarios. Amelia nunca esperó que el mundo se desmoronara en una sola frase. Pero eso fue exactamente lo que sucedió el día que Lucas Vega la miró con esos ojos azules distantes y habló como si ella fuera nada más que un entretenimiento temporal. Estaban parados en su oficina de la esquina en el piso 42. La puesta de sol sangraba luz naranja en el horizonte de Madrid. Sin embargo, su expresión no tenía calidez en absoluto. Recordó pensar lo surrealista que se sentía que alguien en quien una vez confió con su corazón, ahora la mirara como si fuera una extraña. Cuando dijo, «Solo estaba jugando contigo», las palabras no sonaron crueles ni enojadas. Fueron aterradoramente vacías, como si él ya la hubiera borrado de su vida antes de que la frase terminara. El tono, no el significado, fue lo que la cortó. Amelia había conocido a Lucas durante casi un año. Había visto al hombre debajo del título, o al menos eso creía. Cenas de comida para llevar hasta tarde en su ático, conversaciones tranquilas que se extendían hasta el amanecer. La forma en que a veces se permitía reír, suave, rara, desprotegida. Ella había memorizado esos momentos. Los había atesorado. Había construido una vida en torno a la creencia de que él también sentía algo. Pero ahora, parado frente a ella, en un traje impecablemente hecho a medida, se veía como la versión de sí mismo que el mundo adoraba y temía, intocable, ilegible, inalcanzable. Era como si cada parte de él que ella había conocido hubiera sido reemplazada por mármol. Su boca se secó mientras intentaba procesar lo que había dicho. ¿Tú no lo sentías en serio? Su voz vaciló, traicionando la desesperación que deseaba poder ocultar. Lucas parpadeó una vez, casi aburrido, y respondió, «No, te dije desde el principio que no buscaba nada serio». Él no lo había dicho así. No lo había dicho con tanta frialdad. Ella recordaba que él le dijo que no quería una relación. Sí, pero luego la abrazó después, la besó lenta y tiernamente, como un hombre que no quería soltarse. Compartió trozos de su infancia, secretos sobre su padre, miedos que nunca le había contado a nadie más. Tú no haces eso con alguien que no significa nada. Pero él no estaba dispuesto a admitir nada de eso, ni ahora, ni cuando importaba. Sus manos temblaron, y las juntó para evitar que él viera cuán profundamente le habían golpeado sus palabras. Dio un paso atrás, casi tropezando con sus propios pies, con la respiración atrapada en el pecho. Se sintió humillada y tonta, expuesta de una manera que le hizo querer desaparecer. Odiaba haberlo dejado entrar tan completamente. Odiaba haberle creído. Lucas la observó sin emoción, como si observara cómo se desmoronaba un negocio. «Es mejor que terminemos esto ahora», agregó, casi clínicamente, «antes de que te apegues demasiado. Antes de que te apegues demasiado». Como si ella no se hubiera destrozado ya. Una risa amarga se le escapó antes de que pudiera detenerla, pero sonó como un sollozo presionado en forma de sonrisa. «Demasiado tarde», se susurró a sí misma más que a él. Se giró hacia la puerta, parpadeando rápido para evitar que las lágrimas se derramaran, sin querer nada más que huir de la oficina sofocante. Las paredes de cristal. El hombre que había reducido meses de ternura a un pasatiempo olvidable. Llegó al ascensor, presionó el botón y miró su reflejo en las puertas de metal pulido. Su rostro estaba pálido, sus ojos ya brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar en su edificio. Cuando el ascensor sonó y las puertas se abrieron, ella entró y exhaló temblorosamente,
una mano agarrando la barandilla para apoyarse. Las puertas comenzaron a cerrarse, cortando su vista de esa oficina, de ese hombre, de la vida que pensó que estaba construyendo. Justo antes de que las puertas se sellaran por completo, Lucas se alejó de ella, ya hablando por teléfono, ya avanzando. Ni siquiera miró hacia atrás. Esa imagen final se grabó en ella. La siguió por cada piso del edificio. Se talló en su memoria mientras el ascensor descendía hacia el vestíbulo. En el momento en que salió al aire frío de la tarde, se sintió vacía, como si algo dentro de ella se hubiera roto tan fuerte que casi podía escuchar el eco. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que no se iba sola. Que la pequeña chispa de vida que crecía dentro de ella ya había comenzado solo unos días antes. Que este momento, esta angustia, este silencio, moldearían todo lo que vendría después. Se llevó una mano suavemente al estómago, sin darse cuenta del milagro que comenzaba allí, sin darse cuenta de que el niño que pronto descubriría ya estaba cambiando su destino. Solo sabía una cosa mientras salía a la noche. Tenía que sobrevivir al dolor de que Lucas Vega le dijera que no era nada. Lo que no sabía todavía era que un día él pagaría caro por esas palabras y se arrepentiría de ellas por el resto de su vida. Amelia se despertó a la mañana siguiente con una pesadez en el pecho que se sentía casi física, como si el dolor se hubiera acumulado dentro de ella durante la noche. Se quedó quieta durante unos minutos, mirando las leves grietas en el techo de su pequeño apartamento, preguntándose cómo una noche podría cambiar la forma de todo su futuro. Los recuerdos de la expresión de Lucas, inexpresiva, desinteresada, fría, pasaron por su mente como una cruel presentación de diapositivas. Cerró los ojos con fuerza, deseando que las imágenes se desvanecieran, pero su cuerpo todavía temblaba, como si el golpe emocional se hubiera producido hace solo unos momentos. Finalmente se obligó a levantarse de la cama, cada movimiento rígido, como si sus huesos llevaran el peso de la angustia. Intentó seguir su rutina habitual, esperando que eso la estabilizara. Preparó café, aunque el olor le revolvió el estómago. Se dio una ducha, pero el agua caliente solo le recordó con qué frecuencia Lucas la había abrazado bajo ella, besándola como si el mundo exterior no existiera. Se sentó en el sofá y trató de respirar normalmente, pero todo a su alrededor parecía infectado de recuerdos. Su chaqueta todavía colgando del gancho cerca de la puerta, el libro que le compró tirado en la mesa de café, la manta que siempre robaba, porque decía que la suya era más suave. No lloró, no al principio. Simplemente se sintió entumecida, suspendida en un silencio demasiado agudo para escapar. Pero cuando buscó su teléfono, medio esperando que él le hubiera enviado un mensaje de texto, el vacío de la pantalla la golpeó tan fuerte que se dobló hacia adelante, presionando las palmas de las manos contra su rostro. Cayó la primera lágrima, luego otra, y luego todas las emociones que había tratado de contener estallaron a la vez. Miedo, humillación, traición, incredulidad. Las horas pasaron así. Su teléfono vibró, pero no era él. Era su cuerpo, recordándole que algo no estaba bien. Otra ola de náuseas la invadió tan de repente que apenas llegó al baño. Se arrodilló en el suelo de azulejos, agarrándose a los bordes del lavabo, mientras su estómago se convulsionaba. No era la primera mañana que se sentía mal, pero lo había achacado al estrés, a la angustia, al agotamiento. Ahora la sensación era diferente, más profunda, inexplicable. Cuando la náusea finalmente disminuyó, se quedó en el suelo,
mirando los armarios debajo del lavabo. En algún lugar en el fondo de su mente, un pensamiento ya había echado raíces el día anterior. Una sombra no deseada que se arrastraba por su conciencia. Tragó con dificultad. Se levantó y abrió la puerta del armario con dedos temblorosos. Una prueba de embarazo, que había comprado hace meses, por si acaso, todavía estaba allí. Su corazón latía violentamente mientras abría la caja. Se dijo a sí misma que estaba siendo dramática, que esto era solo un cruel momento de paranoia, que la angustia no tenía por qué ir acompañada de otra catástrofe. Pero cuando terminó la prueba y la puso en el mostrador, esos 2 minutos de espera se extendieron en algo eterno. Paseó, se sentó, se levantó de nuevo, se limpió la cara, presionó su mano contra su estómago como si ya lo supiera. Cuando finalmente tuvo el coraje de mirar, el aliento salió de sus pulmones en una ráfaga dolorosa. 2 líneas, marcadas, innegables. Sus rodillas casi cedieron y se apoyó contra el mostrador, su cuerpo temblando. No supo cuánto tiempo estuvo allí parada, mirando el pequeño objeto de plástico que acababa de reescribir el resto de su vida. Embarazada. Del hijo de Lucas. Su primer pensamiento fue terror. El segundo fue angustia. El tercero fue algo mucho más complicado. Amor, frágil y tembloroso, por alguien que ni siquiera había conocido. Se llevó una mano al abdomen. Las lágrimas caían en silencio por sus mejillas. Imaginó su reacción. Fría, distante, despectiva. Imaginó que repetía las mismas palabras. Solo estaba jugando contigo. Imaginó que negaba al niño, la culpaba a ella. Se marchaba sin mirar atrás. Y la idea era insoportable. No podía decírselo. No ahora. No después de la forma en que la había desechado. No podía permitir que su hijo fuera tratado como un error o una carga. No le daría a Lucas el poder de romper otro corazón, especialmente uno que aún no había comenzado a latir con la fuerza suficiente para sobrevivir. En los días que siguieron, Amelia tomó decisiones que nunca imaginó que tendría que tomar. Dejó su trabajo, diciéndole a su jefe que necesitaba mudarse cerca de su familia. Empacó su apartamento lentamente, clasificando cada artículo con una mezcla de dolor y determinación. Bloqueó el número de Lucas, no porque temiera que él llamara, sino porque temía que ella se desmoronara si lo hacía. Encontró una pequeña casa de alquiler en Sierra Clara, un pueblo tranquilo lejos de la ciudad, lejos de las torres de cristal y los recuerdos que ya no podía soportar. Salió una mañana temprano, su coche lleno de cajas y una sola maleta. No miró hacia atrás al horizonte de la ciudad. No se permitió volver a visitar la oficina donde le habían roto el corazón o el ático donde una vez se había sentido amada. Cuando llegó a Sierra Clara, el aire se sintió diferente, más suave, un poco más lento, como si este pueblo existiera para las personas que necesitaban sanar. Encontró trabajo en la biblioteca local y pasó las tardes investigando sobre el embarazo, la nutrición, los nombres de bebés, los consejos para padres. Se rodeó de mantas suaves y rutinas tranquilizadoras, construyendo un mundo donde su hijo se sentiría querido antes de nacer. Hubo noches en que la soledad intentó tragarla. Noches en las que se preguntó cómo criaría a un niño sola. Noches en las que el recuerdo de la expresión fría de Lucas la atormentaba tan profundamente que apenas podía respirar. Pero cada vez que escuchaba el pequeño aleteo de los latidos del bebé en el consultorio del médico, la fuerza crecía dentro de ella. Ya no vivía para sí misma. Vivía para la pequeña vida que crecía dentro de ella. Y aunque aún no lo sabía, este niño,
Este milagro sería lo que el destino usaría para poner a Lucas Vega de rodillas 3 años después, cuando menos lo esperaba y menos lo merecía. Lucas pasó los siguientes 3 años convenciéndose de que no había nada malo en su vida, incluso cuando cada parte de ella comenzó a colapsar lentamente de maneras que se negaba a reconocer. Al principio, justo después de que Amelia desapareció de su órbita, esperaba sentir alivio. Pensó que cortar los lazos con ella le daría más tiempo, más concentración, más control. En cambio, el silencio que dejó resonó en su ático como un recordatorio del que no podía escapar. Se sumergió en el trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión, llegando a la oficina antes del amanecer y yéndose mucho después de que las luces de la ciudad se encendieran. Incluso entonces, no encontró consuelo en la productividad, solo un entumecimiento que se expandía cada día que fingía no notar su ausencia. Se dijo a sí mismo que extrañaba su presencia, porque le era familiar, no porque importara. Pero algunas noches, después de que el mundo se calmaba y su apartamento se sentía demasiado grande, se encontraba reviviendo viejos recuerdos que juró haber olvidado. Amelia riendo por algo estúpido que él dijo. Amelia acurrucada contra él en el sofá cuando se quedaba dormida a mitad de la película. La mano de Amelia rozando la suya en la mesa del desayuno. Un pequeño toque que se sentía más íntimo que cualquier cosa que hubiera conocido. Esos recuerdos llegaban sin ser invitados, deslizándose por las grietas de la persona que se esforzaba tanto por mantener. Los rechazaba cada vez, convenciéndose de que no era más que nostalgia, no más que un hábito que necesitaba romper. Sin embargo, el vacío solo crecía. Sus amigos lo notaron primero. Los colegas comentaron lo distante que se había vuelto, con qué rapidez se encendía su irritación, cómo su concentración vacilaba durante las reuniones. Su asistente dudaba cada vez que entraba en su oficina, sintiendo la tormenta latente bajo su superficie serena. Incluso su abuela, Elena Vega, que rara vez reconocía las emociones, a menos que pudieran beneficiar su imagen social, le preguntó si algo andaba mal. Lucas lo negó, insistiendo en que estaba bien, solo ocupado, y todos finalmente dejaron de preguntar. Pero la verdad lo seguía a todas partes, en el coche, en la sala de juntas, en el silencio oscuro de su dormitorio. En un momento dado, intentó volver a tener citas. Mujeres hermosas con sonrisas perfectas y modales pulidos entraron en su vida, esperando ser deslumbradas por el misterioso multimillonario. Las llevó a restaurantes caros, las escuchó hablar de sus vidas, asintió en todos los lugares correctos, pero nada llegó a buen puerto. No sintió ni emoción ni curiosidad, solo una irritación hueca que crecía cada vez que comparaba su encanto forzado con la tranquilidad que una vez compartió con Amelia. Más de una vez se la imaginó sentada frente a él, escuchando con interés genuino o bromeando con él, hasta que se rendía a una sonrisa. Cada vez, la imagen lo dejaba sintiéndose incómodo, magullado en un lugar que se negaba a nombrar. Eventualmente, tener citas se convirtió en otra obligación que abandonó. El trabajo lo consumió de nuevo, una distracción más segura que fingir que podía reemplazar lo que perdió. Pero incluso el éxito comenzó a sentirse como una tarea. Los acuerdos que antes celebraba se volvieron insignificantes. Los logros que solían motivarlo ahora se desvanecían en minutos. Asistía a galas y reuniones de negocios, pero cada una se sentía más sofocante que la anterior. Sonreía para las cámaras, estrechaba la mano de personas que querían algo de él, y volvía a casa sintiéndose más aislado que nunca. Una noche, después de otra ceremonia de premios,
en la que no sintió nada en absoluto. Lucas se paró en su ático mirando las luces de la ciudad. El horizonte era hermoso, frío, brillante, vivo de una manera que él ya no sentía. Trató de imaginar lo que Amelia podría estar haciendo ahora, y el pensamiento lo golpeó más fuerte de lo esperado. Se preguntó si ella lo odiaba, si alguna vez pensaba en él, si había pasado página, si había encontrado a alguien mejor. La idea hizo que su pecho se apretara dolorosamente, una sensación que inicialmente confundió con estrés. Pero en el fondo, sabía que era miedo. Miedo de haber alejado a la única persona que lo vio más allá de la imagen, más allá de la riqueza, más allá de la armadura. Los meses continuaron pasando, cada uno agudizando el dolor silencioso que llevaba. A veces sacaba una fotografía que se prometió a sí mismo que no guardaría. Amelia sentada en su sofá, con una de sus camisas, su cabello castaño recogido desordenadamente, sus ojos cálidos mientras le sonreía. Miraba esa foto más tiempo de lo que jamás admitió, trazando el recuerdo del momento en que la tomaron. Esa mañana había sido simple y suave, el tipo de mañana que una vez creyó que podría pertenecer a un futuro que compartían. Ahora el recuerdo le escocía como una advertencia que ignoró. Al tercer año, Lucas se había convertido en un hombre que vivía dentro de una vida que parecía perfecta desde fuera y se sentía sofocante desde dentro. Ni siquiera se dio cuenta de lo mucho que había cambiado hasta que su abuela lo visitó inesperadamente. Elena Vega era el único miembro de su familia que se preocupaba por él como persona en lugar de como activo. Lo miró esa tarde con ojos penetrantes que veían demasiado. «Pareces solo», dijo suavemente. Él quiso negarlo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La mirada de Elena se suavizó y le tomó la mano, un gesto raro. «Lo que te falta, Lucas, no se va a arreglar solo. Tienes que dejar de fingir que estás hecho de piedra». El comentario lo perturbó durante días. No sabía cómo retroceder. No sabía cómo deshacer el daño. Ni siquiera sabía cómo encontrar a Amelia, y mucho menos qué le diría si lo hacía. Y a pesar de todo, se convenció de que ella estaba mejor sin él, que había pasado página, que vivía una vida más feliz lejos del caos que lo seguía a todas partes. Lo que Lucas nunca imaginó, lo que nunca se le ocurrió, fue que Amelia no estaba sola en su nueva vida, que había creado algo precioso, algo completo, algo que llevaba sus ojos y su sangre. Una niña pequeña que se parecía tanto a él que los extraños se detenían a comentar. Una niña pequeña que un día correría directamente a sus brazos, sin saber que estaba corriendo hacia su padre. Lucas creía que había perdido a Amelia. No tenía idea de que también había perdido 3 años de la vida de su hija. Y la verdad, estaba a punto de golpearlo con una fuerza mayor que cualquier cosa para la que se hubiera preparado. Amelia nunca imaginó lo rápido que podían pasar 3 años cuando cada momento giraba en torno a criar a un niño sola. Los primeros meses fueron los más difíciles, noches sin dormir, llantos interminables, temores de que estaba haciendo algo mal. Pero en el momento en que Lía envolvió sus pequeños dedos alrededor del pulgar de su madre, todo dentro de Amelia sanó lo suficiente como para que ella siguiera adelante. El amor llegó en olas inesperadas, feroz e instintivo, llevándola a través de mañanas en las que el agotamiento se sentía insoportable y noches en las que la soledad la presionaba fuertemente. Poco a poco, construyó una nueva vida en Sierra Clara, lejos de los rascacielos y las oficinas de cristal, lejos de Lucas Vega y el mundo que él habitaba. Su trabajo en la biblioteca se convirtió en su santuario.
El tranquilo susurro de las páginas, el cálido aroma de los libros viejos y el suave zumbido de las conversaciones susurradas crearon un ritmo pacífico que la ancló. Los lugareños la acogieron rápidamente, encantados por su dulzura y cautivados por la niña de ojos azules brillantes que deambulaba entre los estantes con un entusiasmo que la mayoría de los adultos reservaban para las vacaciones. Lia se convirtió en un rostro familiar, saludando a los clientes con tímidas sonrisas, señalando libros ilustrados y subiéndose al regazo de Amelia cada vez que leía en voz alta durante la hora de los niños. Fuera del trabajo, su pequeña casa alquilada al borde del pueblo se transformó lentamente en un hogar. Amelia pintó el cuarto de la bebé de un suave amarillo pastel, decoró las paredes con mariposas dibujadas a mano y llenó los estantes con libros que amaba de niña. Lia aprendió a dar sus primeros pasos en esos gastados suelos de madera, riéndose con cada tambaleo inestable, como si supiera que se estaba moviendo hacia un futuro hecho solo para ella. A pesar de la alegría que le brindó la maternidad, Amelia a veces se encontraba abrumada por la cruel ironía de que su hija se parecía a Lucas cada mes que pasaba. El mismo cabello oscuro, los mismos exquisitos ojos azules, la misma expresión concentrada cada vez que estudiaba algo nuevo. Amelia a menudo sorprendía a extraños, comentando la sorprendente apariencia de Lia, diciendo cosas como «Parece que crecerá para ser alguien importante» o «Nunca he visto ojos tan azules». Cada vez, Amelia se obligaba a sonreír cortésmente, a pesar de que su corazón se encogía con recuerdos que deseaba poder borrar. No se arrepentía de su hija. Nunca. Pero sí se arrepentía de amar a un hombre que no le ofreció nada más que dolor. Cada vez que los rasgos de Lia le recordaban a Lucas, Amelia se recordaba a sí misma que la genética no definía el destino. Lia crecería amada, apoyada y segura. Todo lo que ella misma había esperado darle al padre de su hija, antes de que él destrozara sus esperanzas. Aún así, el tiempo tenía una forma de suavizar los bordes afilados, aunque solo fuera ligeramente. Amelia rara vez pensaba en Lucas ahora, no con anhelo, sino con un dolor que se había apagado en algo tenue y distante. Ya no revivía sus conversaciones, ni analizaba el momento en que él la rechazó. En cambio, se concentró en darle a Lia el tipo de vida que nadie podría arrebatarle. Ese enfoque fue la razón por la que aceptó ayudar cuando la Fundación Infantil Sierra Clara le pidió que colaborara con el festival comunitario anual en el parque. Necesitaban a alguien organizado y tranquilo, y Amelia encajaba en la descripción sin esfuerzo. Se ofreció como voluntaria para atender la tienda de lectura, lo que se sintió cómodo y familiar. No sabía que se dirigía directamente al momento que el destino había estado preparando durante 3 largos años. La mañana del festival fue cálida y luminosa, el tipo de día que llenaba la plaza del pueblo de música, risas y el olor a dulces de los puestos de comida. Los niños corrían por el césped con las caras pintadas. Los globos flotaban detrás de ellos. Amelia montó una exhibición de libros ilustrados, mientras Lia deambulaba a su alrededor, con un pequeño vestido de verano y un conejo de peluche que se había convertido en su compañero constante. La risa de la niña se mezcló con el zumbido del evento, provocando sonrisas de todos los que estaban cerca. Amelia estaba arrodillada junto a una caja de libros cuando sintió que Lia le tiraba de la manga, señalando emocionada hacia un grupo de personas que entraban al parque. Amelia sonrió a su hija, apartando un mechón oscuro detrás de su oreja, pero cuando miró en la dirección que Lia señalaba, la sonrisa se congeló en sus labios. Parpadeó,
convencida por un momento de que sus ojos la estaban engañando. Pero la figura alta que se movía entre la multitud, de hombros anchos, impecablemente vestida incluso en un entorno informal, cabello oscuro que atrapaba la luz del sol, era inconfundible. Lucas Vega parecía imposiblemente fuera de lugar entre las familias y los niños, como una sombra que atraviesa un campo de color. Se le cortó la respiración. Su pulso tropezó. Él no se suponía que estuviera aquí. Él no pertenecía a este mundo, a su mundo, a la vida que ella había construido con tanta frágil determinación. El pánico revoloteó en su pecho mientras instintivamente buscaba a Lia, acercándola. Lucas escaneó el área con una expresión que parecía tallada en piedra, pero en el momento en que su mirada se posó en ella, la máscara se rompió. Ella lo vio claramente. Shock, incredulidad, reconocimiento y algo más profundo, parpadeando en el azul penetrante de sus ojos. Antes de que pudiera moverse, antes de que pudiera esconderse, antes de que pudiera proteger la vida que había pasado 3 años protegiendo de él, su atención se centró en la niña que se aferraba a su mano. El tiempo se ralentizó, se estiró y colapsó a la vez. Lia lo miró con los mismos ojos azul hielo que él veía en el espejo todas las mañanas. Su parecido era inconfundible, abrumador, innegable. Amelia sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras la expresión de Lucas cambiaba de shock a comprensión, luego a una devastación tan cruda que no podía respirar. Sus labios se separaron ligeramente, como si hubiera sido golpeado. Sus rodillas casi cedieron. Amelia se giró, tratando instintivamente de irse, pero era demasiado tarde. El destino los había encontrado. Lucas dio un paso adelante, luego otro, y el mundo que ella había construido tan cuidadosamente tembló bajo el peso de la verdad que acababa de descubrir. Lucas no recordaba haber dado esos primeros pasos hacia Amelia. Su cuerpo se movió antes de que su mente se pusiera al día, atraído por una fuerza más fuerte que la lógica, más fuerte que los años que había pasado fingiendo que el pasado no importaba. La multitud a su alrededor se difuminó en formas y ruidos indistintos, desvaneciéndose hasta que lo único claro en todo el parque fue la mujer a la que una vez rompió y la niña parada a su lado, su hija, imposiblemente real y desgarradoramente hermosa. Apenas podía respirar mientras se acercaba a ellas. Cada paso se sentía como si llevara el peso de 3 años de arrepentimiento. La postura de Amelia cambió en el momento en que se dio cuenta de que se acercaba. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Su brazo envolvió instintivamente a Lia, como si la estuviera protegiendo de algo peligroso. Lucas odiaba haberse convertido en una amenaza a sus ojos. Odiaba que ella tuviera todas las razones para verlo de esa manera. Su estómago se revolvió dolorosamente, y por primera vez en su vida, el miedo ahuecó su pecho de una manera que le dificultó hablar, pero forzó las palabras a salir de todos modos. Amelia. Su voz se quebró, delgada e inestable, nada parecida al tono controlado por el que era conocido. Ella no respondió al principio, su mirada fija en algún lugar entre el shock y la furia. Lia presionó su rostro contra la pierna de su madre, asomándose tímidamente a él, con ojos demasiado familiares. Esos iris azules brillantes, sus iris, lo cortaron con una verdad de la que no podía escapar. Levantó una mano temblorosa a su boca, mientras la comprensión lo golpeaba con una claridad devastadora. «Ella es...» No pudo terminar la frase. El miedo a su respuesta se alojó en su garganta. Amelia dudó durante varios segundos antes de susurrar finalmente. «Sí,
El suelo debajo de él se desvaneció. Su pecho se hundió hacia adentro, como si su única sílaba hubiera sacado hasta la última gota de aire de sus pulmones. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose al borde de una mesa cercana para estabilizarse. Su visión se nubló cuando una ola de emociones surgió. Shock, dolor, culpa, asombro, incredulidad. Tragó con dificultad, luchando por hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? La ira brilló en sus ojos, cruda y dolorosa. Porque me dijiste que solo estabas jugando conmigo, susurró bruscamente. Porque dejaste muy claro que yo no significaba nada para ti. Y me niego a dejar que mi hija crezca siendo tratada así. Sus palabras fueron una cuchilla, atravesando cada ilusión que había construido a su alrededor. Sintió que la verdad se enterraba en su pecho. Su voz cayó a un susurro ronco. No lo sabía. Amelia, lo juro, si lo hubiera sabido. Ella lo interrumpió con una risa amarga, aunque sus ojos brillaban. Si lo hubieras sabido, ¿qué? ¿Habrías intervenido por obligación? ¿Por culpa? ¿La habrías tratado como me trataste a mí? Ella negó con la cabeza. No iba a arriesgarme a eso. Lucas volvió a mirar a Leah, y la visión de ella casi lo pone de rodillas. Era pequeña y delicada, su cabello oscuro atado en pequeñas coletas, su conejo de peluche apretado firmemente en una mano. Ella lo estudió con una curiosidad tímida, inclinando la cabeza ligeramente, el mismo gesto que él se había visto hacer innumerables veces en las ventanas reflectantes de las oficinas. La comprensión de que se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera risa, lo golpeó como un dolor físico. Sus palmas se enfriaron y presionó una contra su pecho como si intentara mantenerse unido. Se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustarla, sus movimientos suaves y vacilantes. Su voz tembló cuando habló. «Hola, Leah». Intentó sonreír, pero vaciló. Yo soy... No pudo pronunciar la palabra padre. No merecía ese título. Todavía no. Tal vez nunca. Pero la posibilidad de ello temblaba en su lengua como algo sagrado. Soy Lucas. Leah lo miró de nuevo. Su mirada se detuvo en su rostro con curiosidad inocente. Y luego, tan simple, tan devastador. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Una sonrisa pequeña y confiada, que envió una grieta directa a través de su alma. Él exhaló temblorosamente. Las lágrimas le picaban los ojos. «Es hermosa», susurró, todavía arrodillado. Se parece tanto a... Se detuvo, incapaz de decirlo en voz alta. Como yo, como todo lo que tiré a la basura. La expresión de Amelia flaqueó ante la vista de su dolor, pero se mantuvo en silencio, manteniendo una mano protectora sobre el hombro de Leah. Lucas se limpió la cara rápidamente, avergonzado por la emoción que se derramaba de él en un lugar donde cualquiera podía ver. Pero no pudo evitarlo. Las lágrimas seguían brotando. No sollozos dramáticos, sino el tipo de lágrimas tranquilas y rotas que venían de un lugar demasiado profundo para esconder. «Amelia», dijo en voz baja, volviendo a ponerse de pie, aunque su voz seguía siendo inestable. «Sé que no puedo deshacer el pasado. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, déjame estar en su vida». Ella lo miró, luchando visiblemente. La ira parpadeó en su expresión, pero debajo había miedo y algo aún más frágil, algo que parecía casi dolor. «No lo sé, Lucas. No sé si puedo confiar en ti, y no permitiré que la lastimes». «No lo haré», susurró ferozmente. «Juro que no lo haré.
Haré lo que sea, para ser alguien con quien ella pueda contar. Antes de que Amelia pudiera responder, Leah tiró de la mano de su madre y señaló el reloj de Lucas, fascinada por la forma en que brillaba a la luz del sol. Lucas se arrodilló de nuevo y se lo desabrochó lentamente, ofreciéndoselo con dedos temblorosos. «Toma, si quieres mirarlo». Leah se acercó con cautela, sus pequeños dedos rozando su palma antes de tomar el reloj con un chillido encantado. Lucas dejó escapar una risa silenciosa y sin aliento, el primer sonido genuino de alegría que había sentido en años. En ese momento, Amelia vio algo en él que nunca había esperado volver a ver. No arrogancia, no frialdad, sino vulnerabilidad y amor. El tipo que no había existido cuando estaban juntos. El tipo que había crecido en la ausencia que él nunca supo que había creado. El ruido del festival continuó a su alrededor, pero para ellos tres, el mundo se había reducido a un solo momento frágil, un momento que llevaba el peso del pasado y la posibilidad de un futuro para el que ninguno de ellos estaba preparado. Amelia exhaló lentamente. Su corazón se retorcía de maneras que no quería admitir. Lucas se levantó de nuevo, sus ojos aún húmedos, su expresión abierta y desprotegida. La miró no con el desprecio que ella recordaba, sino con una súplica suave que nunca antes había visto. Por primera vez desde que dejó la ciudad, se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Lucas los había encontrado, y no había vuelta atrás. Lucas regresó a Sierra Clara al día siguiente, a pesar de que Amelia no le había dado ninguna promesa, ninguna invitación, ni siquiera la señal más pequeña de que ella quisiera verlo de nuevo. Llegó temprano por la mañana, sentado en su coche frente a la biblioteca, con las manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Había pasado toda la noche reviviendo cada detalle del momento en que descubrió que tenía una hija, apenas durmiendo, apenas comiendo, incapaz de concentrarse en nada más que en la imagen de los ojos azul brillante de Leah. Nunca supo que un solo momento podía desentrañar toda su identidad, pero éste lo había hecho, y no estaba seguro de si estaba parado al comienzo de la salvación o de la ruina. No se atrevió a llamar a la puerta de Amelia esa primera mañana. Sabía que ella necesitaba espacio, y por primera vez en su vida, entendió lo que significaba esperar en lugar de controlar, respetar en lugar de insistir. Así que se sentó allí en silencio, mirando la entrada, inseguro de si ella siquiera le permitiría ver a Leah de nuevo. Cuando Amelia finalmente llegó con su hija, Lucas salió del coche con cautela, con el corazón martilleándole. Leah sostenía la mano de su madre, agarrando su conejito de peluche con la otra, su cabello recogido en dos coletas desordenadas. Ella lo vio primero y esbozó una sonrisa, pequeña, tímida, pero real. Esa sonrisa casi lo pone de rodillas. Amelia se congeló cuando lo vio. La tensión tensó instantáneamente sus hombros. «Lucas», dijo con cuidado, su voz neutral, casi demasiado controlada. Él levantó las manos en un gesto de rendición. «No estoy aquí para presionar. No estoy aquí para exigir nada. Solo quería verla. Si está bien». Leah tiró del brazo de Amelia. «Mamá, es él», susurró de una manera que hizo que el pecho de Lucas se encogiera. Ella no entendía quién era él, pero lo reconoció. Reconoció algo en él. Los niños tienen instintos que los adultos no tienen. Amelia dudó, pero finalmente asintió una vez. Por unos minutos, afuera. Esos minutos se convirtieron en una hora, y cuando Lucas regresó al día siguiente, se convirtieron en 2. Amelia lo observó de cerca cada vez,
cómo le hablaba a Lía, con qué suavidad sostenía sus pequeñas manos, con qué paciencia respondía a sus preguntas, incluso cuando saltaba entre temas con la salvaje espontaneidad que solo tenía una niña de 3 años. Nunca levantó la voz, nunca pareció aburrido o distraído, nunca buscó su teléfono. Escuchó a Lía como si no hubiera nada más en el mundo que valiera la pena escuchar. Al principio se mostró torpe, claramente inexperto con los niños, pero aprendió rápidamente. Aprendió que a Lía le encantaban los libros ilustrados y odiaba los dedos pegajosos. Aprendió que le aterrorizaban los perros más grandes que su conejo de peluche. Aprendió que le gustaba sentarse en el suelo junto al jardín y hablar con las flores, susurrándoles sus secretos como si tuvieran toda la sabiduría del mundo. Y lenta, cuidadosamente, comenzó a encajar en los ritmos de su vida. Una tarde, mientras Lía coloreaba con tiza en la acera, Amelia se apoyó contra la valla de madera, con los brazos cruzados mientras observaba a Lucas agacharse junto a su hija. Intentó no sentir nada, pero algo dentro de ella se retorció dolorosamente. Se veía tan diferente del hombre que recordaba, más suave, más tranquilo, despojado de la arrogancia que una vez lo protegió de todo lo humano. Él la miró por encima de la cabeza de Lía. Una pregunta persistía en sus ojos. Ella desvió la mirada antes de que él pudiera leer demasiado. Pero él ya lo había visto. Su conflicto, su miedo, su frágil esperanza. Ese conocimiento lo hizo más cauteloso que nunca. «Amelia», dijo en voz baja un día mientras Lía dormía la siesta a la sombra, «sé que crees que desapareceré, o la decepcionaré, o la lastimaré como te lastimé a ti. Y tienes razón en tener miedo de eso. Yo también tendría miedo». Ella no respondió, solo miró la hierba como si contuviera las respuestas que no quería decir en voz alta. «Pero estoy aquí», continuó, su voz temblando ligeramente. «Y no me voy. No de nuevo. Incluso si nunca quieres tener nada que ver conmigo. Incluso si nunca me perdonas. Incluso si lo único que permites es que yo esté en su vida. Eso es suficiente». Su sinceridad la desarmó más que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Ella se había preparado para la ira, la negación, las excusas. Había esperado que él la culpara por mantener a Lía en secreto, pero no lo hizo. Aceptó las consecuencias sin discutir, sin resentimiento, sin intentar reescribir el pasado. Más tarde esa noche, una tormenta se acercó a Sierra Clara. Truenos que sacudieron las ventanas, relámpagos que iluminaron toda la calle. Lía se despertó llorando, temblando de miedo. Antes de que Amelia pudiera siquiera alcanzarla, Lucas ya estaba allí, levantando a la niña en sus brazos. La abrazó, susurrando suavemente, acunándola mientras ella hundía la cara en su hombro. No la soltó hasta que sus sollozos se calmaron y su respiración se suavizó. Amelia se quedó en la puerta, observándolos, y algo dentro de ella se abrió. Ver a Lucas sostener a su aterrorizada hija con tanta ternura instintiva hizo que algo en su pecho le doliera de una manera que no había sentido desde antes de que él le rompiera el corazón. La tormenta duró hasta bien entrada la noche, y Lucas se negó a irse hasta que Lía estuvo completamente dormida. Incluso entonces se demoró en la puerta, inseguro. «Gracias», dijo Amelia en voz baja, su voz apagada pero sincera. Él asintió, su expresión vulnerable. «Siempre vendré cuando ella me necesite». No dijo cuando tú me necesites también. No tuvo que hacerlo. Algo en sus ojos lo dijo de todos modos. Por primera vez en 3 años, Amelia no cerró la puerta inmediatamente después de que él se fue.
Se quedó en el umbral, mirando la noche, con el corazón inquieto e inestable, preguntándose si era posible que el hombre que una vez la destruyó se estuviera convirtiendo lenta y silenciosamente en alguien completamente nuevo. Y temía, más que nada, querer creerle. Lucas comenzó a regresar a Sierra Clara con tanta frecuencia que el ritmo de los días de Amelia cambió sin su permiso, estirándose para hacerle espacio de maneras que ella no sabía cómo detener. Nunca llegaba sin avisar. Siempre enviaba un mensaje de texto primero, preguntando si ella se sentía cómoda con que él fuera. A veces ignoraba el mensaje, demasiado abrumada por la tormenta de emociones dentro de ella. Y en esos días, él se quedaba fuera sin quejarse. Pero en los días en que ella respondía que sí, incluso si su respuesta era vacilante, él venía corriendo, como si cada milla entre la ciudad y Sierra Clara se sintiera insoportable. Leah se apegó a él rápidamente. Ella no era tonta. Sentía cosas que Amelia deseaba no tener que explicar. Sintió que Lucas le pertenecía de una manera que nadie más lo había hecho. Aprendió su risa, la suave que nunca usaba en público. Aprendió a tirar de su mano para llamar su atención, a subirse a su regazo sin previo aviso, a pegar pegatinas en su camisa hasta que parecía ridículo. Lucas aceptó cada pegatina con una reverencia que hizo que a Amelia se le cerrara la garganta. Cada una se sentía como un pedazo de redención pegado directamente a su pecho. Se quedaba más tiempo en cada visita, no porque lo pidiera, sino porque Leah comenzó a aferrarse a él cuando intentaba irse. Ella envolvía sus brazos alrededor de su pierna, hundiendo la cara contra él, susurrando, «Quédate un poco», en un tono tan dulce y frágil que lo destruía cada vez. Él siempre se quedaba. Amelia fingió no observar la forma en que su corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo, pero lo vio. Lo vio todo. Y la aterrorizó. Una tarde, mientras Leah construía torres con bloques que no coincidían en el suelo de la sala de estar, Lucas la ayudó a colocarlos con cuidado, asegurándose de que no los derribara con su entusiasmo. Amelia se sentó en la mesa del comedor, ordenando papeleo, pero su atención seguía volviendo a ellos. Leah chilló cuando una torre finalmente se mantuvo erguida, y Lucas la abrazó, levantándola mientras ella se reía con alegría triunfante. Algo dentro de Amelia se retorció dolorosamente. Ese sonido, la risa pura de Leah, resonó en las paredes, despertando recuerdos de una vida que Amelia había imaginado una vez, pero que se obligó a enterrar. A medida que se acercaba la noche, Leah se acurrucó en el regazo de Lucas, adormilándose por momentos, mientras él le leía uno de sus libros de cuentos favoritos. Amelia observó la escena desde el umbral. Su corazón dolía con emociones que no sabía cómo nombrar. Había pasado 3 años construyendo cuidadosamente escudos, convenciéndose de que Lucas nunca más podría ser digno de confianza. Pero al verlo ahora, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de su hija, su voz suavizándose en cada página, sintió que esos escudos comenzaban a temblar. Cuando Leah finalmente se quedó dormida, Lucas la llevó a su dormitorio, acostándola con una ternura que hizo que Amelia se girara. Ella no quería que él viera la grieta en su compostura. No quería que él supiera cuán profundamente la afectaba su presencia. Cuando regresó al pasillo, ella estaba parada con los brazos cruzados, tratando de enmascarar la tormenta dentro de ella. «Eres bueno con ella», dijo con cuidado, tratando de sonar neutral. Lucas asintió, su voz apenas un susurro. «Yo no sabía que podía hacerlo». El silencio se extendió entre ellos,
pesado y palpitante con cosas no dichas. La mirada de Lucas se suavizó mientras estudiaba su rostro, como si tratara de reconstruir a la mujer en la que se había convertido en su ausencia. «Has hecho un trabajo increíble con ella», dijo en voz baja. «Es inteligente, tiene confianza, es dulce. Eso es gracias a ti». Amelia tragó con dificultad, tomada por sorpresa por la sinceridad en su tono. «Ella lo hizo fácil», murmuró, aunque en el fondo sabía la verdad. Leah la había salvado. Lucas se acercó, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Bajó la voz. «Sé que no merezco tu confianza. Sé que no me gané el derecho de estar en su vida. Pero Amelia, por favor, déjame seguir intentándolo». La emoción se apoderó de su garganta más rápido de lo que podía reprimirla. «Todavía estoy enojada», susurró. «No puedo fingir que no lo estoy. Rompiste algo en mí, Lucas, algo que realmente pensé que nunca sanaría». Su expresión se arrugó de una manera que ella nunca había visto. Por una vez, no se escondió del dolor. Lo dejó ver. «Lo sé», dijo. «Y no tienes que perdonarme, ni ahora, ni nunca. Pero déjame estar aquí por ella. Déjame ser el padre que se merece, incluso si nunca quieres nada más de mí». Su humildad la desarmó. Despojó la imagen del CEO frío y arrogante que una vez conoció y reveló a un hombre que apenas reconoció, vulnerable, arrepentido y silenciosamente desesperado por la redención. El viento afuera se hizo más fuerte, haciendo que las ventanas vibraran con las primeras ráfagas de una tormenta inesperada. Amelia miró hacia el porche con nerviosismo. Las tormentas siempre llegaban rápidamente a Sierra Clara, y la de esta noche parecía feroz. Antes de que pudiera decir algo, la lluvia comenzó a golpear el techo. Un fuerte trueno sacudió la casa, y el grito de Leah atravesó el silencio. Amelia corrió al dormitorio, pero Lucas fue más rápido. Abrazó a Leah, sosteniéndola firmemente, mientras ella sollozaba contra su pecho. Su mano se movió suavemente sobre su espalda, susurrando palabras tranquilizadoras que parecieron derretir su miedo poco a poco. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí mismo. Estás a salvo». Amelia los observó desde el umbral. Su corazón se hinchó dolorosamente. Había abrazado a Leah durante tormentas como esta innumerables veces, pero la presencia de Lucas trajo una calma que ella no esperaba. Leah se aferró a él, temblando, pero ya no gritaba. Ella confiaba en él. Cuando el trueno se suavizó, Amelia se acercó y colocó una mano en la espalda de Leah. Lucas se movió, guiándola suavemente a los brazos de Amelia sin despertarla. Sus manos se rozaron ligeramente, cálidas, involuntarias, eléctricas. Ella se retiró rápidamente, su pulso acelerado. «Deberías quedarte hasta que pase la tormenta», dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Lucas no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja y sincera. «Si eso es lo que quieres». Amelia dudó, luego asintió una vez. Solo por Leah. Pero no estaba segura de si esa era toda la verdad. Regresaron a la sala de estar, después de acostar a Leah de nuevo. Lucas se sentó en el suelo con la espalda contra el sofá, mientras Amelia se demoraba cerca de la mesa, insegura de si debía sentarse o huir. La lluvia golpeaba las ventanas, el trueno retumbaba como tambores distantes. El cálido resplandor de una pequeña lámpara suavizó la habitación, proyectando sombras en el rostro de Lucas. Se veía agotado pero tranquilo, como si estar aquí, con ellas, lo anclara de una manera que el resto del mundo no podía. «Amelia», dijo en voz baja, «sé que no crees que haya cambiado,
pero lo he hecho. Ella se cruzó de brazos, tratando de mantener sus defensas altas. La gente no cambia tan fácilmente. Él ofreció una sonrisa pequeña y rota. No dije que fuera fácil, solo dije que lo hice. Ella no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no estaba segura de cuáles eran ciertas. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la casa, una tormenta diferente se suavizó. No resuelta, no olvidada, pero cambiante, calmante, transformadora. Por primera vez, Amelia se dio cuenta de que ya no tenía miedo de que Lucas la lastimara. Tenía miedo de que él la sanara. Porque si lo hacía, ella no sabía lo que eso significaría para su corazón. La tormenta de esa noche se convirtió en un punto de inflexión que ninguno de ellos entendió completamente hasta mucho más tarde. Porque en los días que siguieron, algo en la atmósfera entre Amelia y Lucas cambió de una manera sutil, pero innegable. No fue un perdón repentino, y no fue un reavivamiento de lo que alguna vez compartieron. Fue más tranquilo, más lento. Una vacilación que se derritió lentamente en una frágil comodidad que ninguno de los dos esperaba. Lucas comenzó a llegar a Sierra Clara no por desesperación, sino por un deseo genuino de ser parte del mundo de Leah. Aparecía cuando Amelia necesitaba ayuda para cargar la compra, cuando Leah tenía una cita con el médico, cuando quería mostrarle un nuevo dibujo, o cuando simplemente quería que alguien se sentara con ella mientras jugaba en el jardín. Nunca presionó para ser invitado a entrar. Esperaba a que Amelia abriera la puerta ella misma. Ella se encontró haciendo exactamente eso más a menudo de lo que pretendía. Leah se convirtió en el puente entre ellos, atrayendo a Lucas a cenas nocturnas, pequeñas salidas de fin de semana y tardes tranquilas que deberían haber sido simples, pero que estaban cubiertas de historia y preguntas no dichas. Amelia fue cautelosa, pero se volvió cada vez más difícil ignorar lo natural que Lucas se estaba volviendo en sus vidas. Aprendió exactamente cómo calmar las ansiedades de Leah, cómo provocar risas en los días difíciles y cómo leer sus estados de ánimo somnolientos con sorprendente precisión. Llevaba libros para colorear en su coche, guardaba snacks de emergencia en la guantera y nunca se quejó cuando Leah insistía en que se sentara con las piernas cruzadas en el suelo, algo que parecía completamente ajeno a un hombre que una vez vivió su vida con trajes impecables y salas de juntas inmaculadas. Amelia lo observó de cerca, esperando que la fachada se rompiera, que la impaciencia se mostrara, que la vieja versión de Lucas reapareciera. Pero día tras día, él continuó demostrando que no estaba fingiendo. No estaba haciendo nada de esto por culpa u obligación. Estaba aprendiendo, creciendo y eligiendo aparecer en cada pequeño momento que importaba. Ella vio el cambio en él más claramente una tarde cuando Leah se raspó la rodilla en el pavimento. En lugar de entrar en pánico o dar un paso atrás para dejar que Amelia se encargara, Lucas se arrodilló junto a su hija. La levantó suavemente en sus brazos y le susurró suaves palabras tranquilizadoras hasta que sus sollozos se desvanecieron. Le lavó la herida con una ternura que Amelia no sabía que poseía, y ella se encontró conteniendo las lágrimas, no por preocupación, sino por la visión del hombre en el que se estaba convirtiendo. Un hombre que ella nunca se había permitido imaginar que fuera posible. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque Amelia trató de mantener su corazón protegido, sus defensas se desgastaron pieza por pieza. No fueron los grandes gestos lo que la debilitó, fueron los momentos tranquilos. Lucas colocando una manta sobre sus hombros cuando se quedaba dormida en el sofá. Lucas aprendiendo a trenzar el cabello de Leah
a pesar de que sus manos temblaban por la inexperiencia. Lucas esperando fuera de la biblioteca, por si necesitaba ayuda para cargar cajas de libros donados. Ella trató de decirse a sí misma que estos actos no significaban nada, que Lucas simplemente estaba haciendo lo que cualquier padre responsable haría. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto. Lucas no solo estaba cumpliendo un papel, estaba dejando que el amor lo transformara de adentro hacia afuera. Una noche, mientras el otoño se asentaba en Sierra Clara y las hojas se volvían de color ámbar y dorado, Lucas invitó a Amelia y Leah al lago para un picnic tranquilo. Trajo sándwiches y mantas, y aunque Amelia sospechaba que su asistente lo preparó todo, se negó a burlarse de él por ello. Leah corrió hacia el agua, insistiendo en que Lucas la persiguiera hasta que ambos se quedaron sin aliento por la risa. Amelia se sentó en la manta mirándolos. Una sonrisa tiraba de sus labios, a pesar de cada intento de ocultarla. Ella no estaba lista para llamar a esto felicidad. Todavía no. Pero se sentía peligrosamente cerca. Mientras el sol se ponía detrás de los árboles, Leah se acurrucó entre ellos, medio dormida y agarrando su conejito de peluche. El cielo bañó el lago en oro cálido, y durante varios minutos, ninguno de ellos habló. Fue Lucas quien rompió el silencio, su voz tranquila e inestable, como si hubiera estado conteniendo las palabras durante semanas. Amelia, comenzó, sé que no merezco una segunda oportunidad contigo. No la espero. No la pido. Pero quiero ser honesto contigo, porque te mereces honestidad de mi parte ahora. Ella se puso rígida ligeramente, insegura de a dónde iba. Nunca entendí lo que era el amor en ese entonces, continuó. No sabía cómo dejar que nadie se acercara. No sabía cómo ser vulnerable. No sabía cómo elegir algo real en lugar de algo seguro. Tenía miedo de la intimidad, de la responsabilidad, de volverme dependiente de alguien. Así que te alejé. Me dije a mí mismo que perderte no importaba, pero la verdad es, me he arrepentido de ese momento todos los días desde que sucedió. Amelia miró fijamente al lago, temiendo mirarlo, temiendo escuchar la sinceridad en su voz, temiendo dejar que las palabras llegaran a los lugares dentro de ella que aún estaban sanando. La voz de Lucas se suavizó. No fuiste un juego, nunca lo fuiste. Fuiste la primera persona a la que permití ver a mi verdadero yo. Y tuve demasiado miedo de lidiar con la verdad de lo que eso significaba. Pero lo veo ahora. Veo todo lo que perdí. Y también veo todo lo que quiero construir. Con Leah. Y tal vez algún día contigo. Amelia se le cortó la respiración. Quería mantenerse protegida, recordarle el dolor que causó. Pero no podía negar lo que había visto estos últimos meses. La sinceridad en sus acciones, la paciencia, el amor que le dio a Leah sin dudar. Lentamente, se giró para mirarlo, su voz suave pero firme. No sé si estoy lista para perdonarte, dijo. No sé si alguna vez olvidaré lo que pasó, pero tampoco puedo negar lo que he visto estos últimos meses. Y no puedo negar lo que Leah siente por ti. Él tragó con dificultad. ¿Y tú? Ella dudó. Sus ojos se encontraron con los suyos. Todavía no lo sé, pero estoy dispuesta a ver a dónde va esto. Por ella. Y tal vez por nosotros también. Una mirada de profundo alivio cubrió su rostro. No triunfante, no expectante, sino agradecido de una manera que hizo que el pecho de Amelia doliera. No intentó tocarla, no presionó para obtener más. Simplemente asintió, aceptando sus palabras como el regalo que eran. Mientras el sol se sumergía bajo el horizonte, Leah se agitó y buscó instintivamente ambas manos. Amelia y Lucas intercambiaron una mirada tranquila,
cada uno sintiendo que la misma comprensión se asentaba entre ellos. Ya no eran piezas rotas, dispersas en diferentes direcciones. Eran una familia, frágil e imperfecta, pero real. Más tarde esa noche, mientras caminaban de regreso al coche, Leah sujeta de forma segura en los brazos de Lucas, Amelia los miró y sintió que algo cambiaba dentro de ella. Esperanza. Suave, cautelosa, pero viva. Lucas la miró por encima de la forma dormida de Leah, sus ojos llenos de emociones que una vez había temido mostrar. Amelia no desvió la mirada. Ella sostuvo su mirada, dejándole ver lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Algo nuevo había comenzado, algo construido no sobre la ilusión o el amor ingenuo, sino sobre el perdón ganado, la confianza reconstruida y una conexión más fuerte por haber sido destrozada una vez. Y aunque el futuro era incierto, Amelia sabía una cosa con absoluta claridad. Esta vez lo construirían juntos, llamada a la acción final. ¿Crees que Lucas se ha ganado el perdón de Amelia? ¿Podrán reconstruir su amor? Comparte tu predicción en los comentarios. Y no olvides dejar un me gusta y suscribirte para más historias de redención. Gracias.